Hola chicos, vamos a ver el modelo de examen, el ejercicio 1. Tenemos una figura, ¿sí? Nos pide hallar la resultante del vector. Tenemos muchos vectores y los tenemos que ordenar de tal manera de encontrar esa suma. Bien, fíjense que desde el punto AB y BC, esos segmentos son iguales a 2. Bien, miden 2 unidades. Teniendo eso en cuenta, vamos a organizar los vectores de tal manera que los podamos sumar de una forma mucho más cómoda. Lo que hice fue agrupar, fíjense los vectores que están en rojo, en el círculo rojo, los sumé por un lado, después sumé los vectores que están en el medio y finalmente sumé los vectores que están abajo, en color verde. Vamos con el primero. Dibujamos el vector, dibujamos el siguiente y ahí encontramos la suma de esos tres vectores, que es igual a 4. Luego sumamos los vectores que están en el medio. Bien, los dibujamos y finalmente encontramos que también suman 4. Bien, seguimos. Sumamos los vectores que habíamos marcado con verde. Cuando los unimos, también suman 4 unidades. Y aparte, además, fíjense que esos tres vectores que hemos encontrado coinciden con esa recta que está marcada en rojo. Quiere decir que tienen la misma dirección y sentido, por lo tanto los podemos sumar directamente por sus módulos. Misma dirección. Y nos daría 12. Hola chicos, vamos a resolver el ejercicio 2 del modelo de examen. Dados los siguientes vectores, A, B y C, determinar 3 veces A menos 3B más menos 2 veces C. Bien, quiere decir que tenemos que reemplazar los vectores en sus respectivos lugares. Bien, fíjense que tienen el vector C, no estaba completamente escrito porque son vectores en R3. Quiere decir que están en el espacio, tienen una componente más, que es la componente Z. Entonces lo tienen que escribir completo. Fíjense que su componente en X vale 0. Entonces sería 0i menos 1j más 4k. Bien, ahora con los escalares que están multiplicando a cada vector tenemos que hacer distributiva. Una vez que hicimos distributiva, sumamos componente a componente. Las i, digamos, nos darían menos 18i, la j 20j y las k nos dan menos 14k. Bien, finalmente nos quedaría el vector menos 18i más 20j menos 14k. El ejercicio 3 del examen modelo nos dice que, conociendo las propiedades vectoriales, determinar el ángulo entre los vectores A y B si se cumple que el módulo de A más B tiene que ser igual a 2 veces el módulo de A menos B, y además que el módulo de A sea igual al módulo de B. Para poder resolverlo, primero lo graficamos. Vamos a graficar un vector B en la horizontal y un vector A con un ángulo θ, que es el que queremos averiguar, entre estos dos vectores, entre el vector A y el vector B. Para determinar cuánto vale A más B, lo que tenemos que hacer, es decir, esta recta que está acá, vamos a utilizar el teorema del coseno. El teorema del coseno era esta que está acá, que es que uno de los lados de este triángulo que se forma va a ser igual a la raíz cuadrada de el primer vector elevado al cuadrado, que sería a al cuadrado, más el segundo vector al cuadrado, es decir, más b cuadrado, más dos veces a por b, es decir, este vector por este vector, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Con eso vamos a determinar cuánto vale el módulo de a más b. Vamos a ver cuánto vale el módulo de a menos b.
Recuerden que lo que hacemos es sumar el vector A con el vector opuesto al vector B. Es decir, si B lo tenemos que es hacia la derecha, el vector opuesto a B es el vector menos B. Entonces vamos a sumar el vector A con el vector menos B. Entonces acá vamos a obtener, a través del método del paralelogramo, determinamos gráficamente dónde va a estar el vector A menos B. Pero ¿qué ángulo forma el vector entre el vector A y el vector menos B? Antes teníamos entre A y B teníamos θ, pero ahora entre A y menos B tenemos un ángulo diferente. ¿Que cuánto vale? Fíjense, tenemos desde B hasta menos B tenemos 180 grados. Si a 180 grados le restamos θ, vamos a obtener el ángulo que hay entre A y menos B, este que está acá. Entonces vamos a aplicar exactamente lo mismo. A través del teorema del coseno vamos a averiguar cuánto vale esta resultante de A menos B, que es la suma del vector A más el vector menos B. Vamos a escribir lo mismo, es la raíz cuadrada de el primer vector al cuadrado, A al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que es menos B al cuadrado, más 2 veces A por B por el coseno del ángulo que forman entre ellos, que dijimos que era 180 menos θ. Si nos fijamos, el coseno de 180 menos θ es igual a menos el coseno de θ. Si quieren fijarse en la calculadora, pongan algún valor acá de θ y corroboren esto, que el coseno de 180 grados menos un ángulo es igual a menos el coseno de ese ángulo. Entonces vamos a reemplazar todo esto que está acá, que es el coseno de 180 menos θ, lo vamos a reemplazar por menos coseno de θ. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Exactamente la misma ecuación que esta, pero lo único que va a cambiar es que antes teníamos un signo más y ahora tenemos un signo menos. Es lo único que ha cambiado. Ahora sí, planteemos la igualdad. Nos decía que A más B tiene que ser igual a 2 veces A menos B. Entonces acá tenemos cuánto vale A más B, y esto tiene que ser igual a 2 veces todo lo que valía A menos B, esto que está acá. Hicimos una igualdad. Ahora queremos quitar esta raíz que está acá, de los dos lados. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado los dos miembros. El primero va a quedar, lo que va a hacer este cuadrado va a simplificarse con la raíz. Y este otro lado teníamos 2 veces el módulo de A menos B. Entonces el cuadrado se va a aplicar una distributiva con el 2 y con todo esto que está acá. Entonces el 2 se convierte en un 4 y la raíz desaparece porque se cancela con el cuadrado que pusimos. Entonces nos quedaría esta ecuación. También nos decía el ejercicio que el módulo de A es igual al módulo de B. Entonces vamos a llevar a trabajar todo con A. Es decir, cada vez que aparezca un B, lo vamos a reemplazar por un A. Para trabajar siempre con A y poder restar o sumar, ya que el módulo de ellos es igual, entonces se puede reemplazar. Entonces acá teníamos B al cuadrado, lo reemplazamos por A al cuadrado. Acá teníamos A por B, lo vamos a reemplazar por A por A. Lo mismo acá, B cuadrado va a quedar A cuadrado y A por B va a quedar A por A. Bien, ahora una vez que tenemos eso, nos queda de esta forma y vamos a intentar despejar este coseno de ángulo. Coseno del ángulo, para poder averiguar cuánto vale ese ángulo. Si se fijan, bueno, nos quedó de esta otra forma porque hemos sumado A cuadrado más A cuadrado, 2A cuadrado. Y acá tenemos, aplicamos distributiva del 4. Esto que está acá, A cuadrado más A cuadrado queda 2A cuadrado, por el 4 queda 8A cuadrado. Lo mismo acá, este 4 se hace distributiva y multiplica por 2 por A cuadrado por el coseno de θ. Entonces nos queda 8 por A cuadrado por el coseno de θ. Esto que está acá, que está restando, lo vamos a pasar para este otro lado sumando. Y este que está acá sumando, lo vamos a pasar de este otro lado restando. Nos queda de esta forma. Para poder despejar este coseno de θ. 2A cuadrado coseno de θ, que es este que estaba acá, le vamos a sumar 8A cuadrado coseno de θ, que es este otro que estaba de este otro lado. Bien. Y de este otro lado teníamos 8A cuadrado y le vamos a restar 2A cuadrado que estaba de este otro lado. Nos va a quedar
10a cuadrado coseno de tita es igual a 6a cuadrado. Ahora sí, despejamos tita y calculamos bueno, a cuadrado con a cuadrado se simplifica y quedan, el coseno de tita va a ser igual a 6 décimos. ¿Cómo averiguamos el ángulo? A través del arcoseno. Entonces, el arcoseno de 6 sobre 10 nos da 53,3. Entonces, la respuesta correcta es 53. Este es el ángulo que tienen que formar entre el vector A y el vector B para que se cumpla todo esto que nos pidió el ejercicio. En el ejercicio 4 del examen modelo nos dice calcular la distancia que habrá entre la resultante y un vector de 4 newton si se encuentra actuando de forma paralela a otro vector de 10 newton en sentido opuesto, si entre estos dos últimos la distancia es de 2 metros. Es decir, tenemos un vector de 4 newton y otro vector de 10 newton pero en sentido opuesto, y entre ellos tenemos 2 metros. Tenemos que hallar la distancia que hay entre esta fuerza, que es de 4 newton, y la resultante de estas dos fuerzas. Bien, para hacerlo gráficamente, lo que hacemos es trasladar este vector que está acá de 4 newton, lo trasladamos en este punto de aplicación, en el mismo lugar que está aplicado el de 10 newton. Es decir, lo teníamos acá, este que está en rojo, lo trasladamos acá, que es donde está el de 10 newton. Ya este de 10 newton lo vamos a trasladar donde está el de 4, pero en el sentido opuesto. Es decir, este que estaba acá lo trasladamos acá, pero en sentido opuesto, es decir, mirando para el otro lado. Entonces nos van a quedar este que está acá en azul con línea punteada y este que está acá en rojo con línea punteada. Este es el de 10 newton y este es el de 4. Trazamos una recta desde que pase por el final de este vector, el final de este otro vector, y trazamos esta recta hasta que cruce la línea donde están aplicadas las fuerzas, es decir, esta que es de la distancia, esta negra que está acá. En el punto que se cruce esta recta verde con la negra, en ese punto vamos a tener la resultante. ¿Cómo se calcula la resultante? Bueno, como son en sentidos opuestos, la de 4 y la de 10 newton, hay que restarlos. Es decir, 10 newton menos 4 newton, esta resultante nos va a quedar de 6 newton. Ahora vamos a determinar cuánto vale esta distancia. Esta es la distancia que hay desde este vector de 4 newton a la resultante. Entre las dos fuerzas tenemos una distancia de 2 metros. A esta que está acá, que es desde 10 newton hasta la resultante, la vamos a llamar X, a esta distancia que está acá. Entonces, ¿cómo sería? 10 newton, es decir, este vector que está acá, dividido toda la distancia, 2 metros más X, va a ser igual a esta de 4 newton dividido X, es decir, esta de 4 newton dividido esta distancia. Y eso va a ser igual a la resultante R dividido 2 metros. A 2 metros más X le vamos a llamar D, que es la distancia que queremos averiguar, que es entre el vector de 4 newton y la resultante, es decir, toda esta distancia que está acá. A 2 metros más X le vamos a llamar D. Bien, entonces nos va a quedar que 10 newton dividido, en vez de ponerle 2 metros más X, le vamos a llamar D. Entonces tenemos 10 newton sobre D es igual a la resultante, que la resultante dijimos que eran 10 newton menos 4, es decir, 6 newton dividido 2 metros. Entonces ya tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es D, que es lo que nos han pedido. Por lo tanto, despejando D, obtenemos que esa distancia entre el vector de 4 newton y la resultante vale 3,33 metros. En este video vamos a resolver el ejercicio 5 del modelo de examen, el cual nos dice que tres personas tiran de un cuerpo al mismo tiempo aplicando tres fuerzas y nos dan el módulo y la dirección de esas fuerzas. Módulo, dirección y sentido. Es decir que la F1 va a tener un módulo de 15 newton y va a estar ubicada al sur. Por lo tanto, va a estar a 270 grados, es decir, no va a tener componentes en X. F2 va a tener un módulo de 20 y va a estar ubicada a 40 grados al sureste. Nos vamos al sur, al este, y observamos que F2 va a estar sobre nuestro cuarto cuadrante.
Y F3 va a tener un módulo de 17 Newton y va a estar ubicada 55 grados al norte, es decir, en el primer cuadrante. El primer paso es identificar el ángulo, dirección y sentido de los tres vectores. Una notación que nosotros generalmente solemos usar es esta. Decimos que el módulo y el ángulo. Podemos representar lo mismo entre dos paréntesis, en los cuales dentro de esos paréntesis van a haber dos términos separados por un punto y coma. En el primer término se coloca el módulo y en el segundo término el ángulo. Es decir, que esta forma de representar un vector es lo mismo que este. Identificamos los tres vectores. Fíjense que en F2 yo estoy poniendo 320 grados. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a representar los vectores desde el 0 de las X y midiendo en sentido antihorario. Entonces, a mí me dicen que son 40 grados al sureste. Me están dando este ángulo. Pero yo, para poderlo representar, tengo que medirlo desde el 0 de las X. Es decir, yo sé que desde el 0 de las X y doy una vuelta entera, voy a tener 360 grados. Pero F2 no llega a dar la vuelta entera. Por lo tanto, le debo restar los 40 grados y 360 menos 40 son los 320 que aparecen acá. El segundo paso es pasar de polar, es decir, de pasar de solo tener mi módulo y mi dirección, a poder conocer las componentes rectangulares de ese vector. En la teoría, en la página 2, nosotros nos encontramos con esta tablita que nos dice que para encontrar la componente de mi vector en X, debo multiplicar el módulo por el coseno del ángulo que forman con el eje de las X. Para encontrar mi componente en Y, tengo que multiplicar mi módulo por el seno del ángulo. Vamos a aplicar esto a cada una de las fuerzas. Entonces, F1 en X va a ser el módulo por el coseno del ángulo. Sabíamos que este iba a estar sobre mi eje de la Y, por lo tanto lo podemos comprobar sacando el coseno de 270 es 0. Entonces, 0 por cualquier número es 0. Por lo tanto, F1 va a tener menos 15 newton en J, es decir, solamente mi eje de la Y. Lo mismo para F2, vamos a encontrar F2 en X, multiplicando el módulo por el coseno del ángulo, y F2 en Y, que es multiplicando el módulo por el seno del ángulo. Recuerden que siempre vamos a representar nuestras componentes en X con mi versor Y, y vamos a representar la componente en X con un versor J. Aplicando lo mismo para los tres vectores, encontramos las componentes cartesianas de los tres vectores, es decir, las componentes rectangulares. Vamos a proceder a hacer la suma de esos tres vectores para poder sacar una resultante. Entonces, la resultante va a ser igual a la suma de F1 más F2 más F3. Reemplazando cada uno de los vectores en su forma cartesiana, porque debemos recordar que para sumar vectores se suman componente a componente. Entonces el siguiente paso es sumar todas mis componentes en Y más todas mis componentes en J. Entonces, componente en Y solamente tenía mi vector F2 y F3. Entonces, estos 15.32 corresponden a F2 y estos 9.75 corresponden a F3. Más, y ahora encontramos todas las componentes en J. En J va a tener F1, F2 y mi componente de F3 en J. Entonces, al ser la sumatoria componente a componente, encuentro las componentes cartesianas de mi vector resultante, al cual debo aplicarle el teorema de Pitágoras para poder encontrar su módulo. Una vez que yo encuentro el módulo de mi vector, necesito encontrar la dirección de ese vector. Entonces, para encontrar la dirección del vector, me vengo y me hago un grafiquito. Me hago un grafiquito a mano y lo ubico a este vector. Yo sé que el módulo de ese vector es 28,68 y es el largo ese. Eso mide 28,68. Pero también sé que las componentes de ese vector son
25,07 en X y menos 13,93 en Y. Entonces la ubico. Mi componente en X, mi componente en Y, y yo sé que mi vector resultante va a estar en el cuarto cuadrante. Para encontrar la dirección, aplico la tangente. Sabemos que tangente es opuesto dividido adyacente. Entonces, de mi ángulo θ, el opuesto es mi componente en Y. Y el adyacente es mi componente en X. Al despejar mi ángulo θ de acá, es decir, al pasar la tangente a la menos 1 o el arco tangente, es decir, la inversa de la tangente, voy a encontrar que ese ángulo θ vale 29,08 grados, es decir, este. Pero yo necesito representar mi vector con el ángulo medido a partir del eje de las X en sentido antihorario, entonces va a ser la flecha azul que yo represento acá. Y lo voy a llamar a mi ángulo alfa. Entonces, para encontrar alfa, voy a decir que 360, que sería la vuelta completa de mi vector, menos lo que no alcanza a recorrer, que son lo verde, que es mi ángulo θ, que es el que acabo de encontrar. Entonces, 360 menos mi ángulo θ me va a dar 330, y así puedo identificar a mi vector resultante, el cual va a tener un módulo de 28,68 newton con un ángulo de 330,91 grados, siendo la opción correcta la. Bueno, modelo de vectores, ejercicio número 6. Fíjate que en este ejercicio te están dando los vectores dibujados en un sistema de ejes cartesianos donde las divisiones van de 2 en 2. Ahora, fíjate que estos vectores casi todos los tenés desplazados. Vos los tenés que ubicar en el origen de coordenadas, donde sus componentes en X, fíjate que este vector A tiene componente en X 6, si vos lo trasladás al origen de coordenadas, su componente sigue siendo la misma, más allá de que acá figure en 6 y 12. Es decir, tu componente es esa es la componente en X del vector A. Trasladás todos los vectores al origen de coordenadas para poder sumarlos. Cuando vos vas a sumarlo, vamos a sumar las componentes en X y las componentes en Y. Fíjate, la componente en X del vector A sería 6 y su componente en Y es menos 2. La componente en X del vector B es 4 y su componente en Y también vale 4. Vamos al vector D. La componente en X del vector D es menos 2 y su componente en Y vale 4. En el vector W se encuentra sobre el eje de las X, su componente en X vale menos 4, pero su componente en Y va a valer 0. Al revés pasa con el vector U, tiene componente en X 0 y su componente en Y vale menos 4. Acordate que la sumatoria de componentes en X va a ser la componente en X de tu resultante. Esta sumatoria de componentes en X te daría igual a 4. La sumatoria de componentes en Y te va a dar 2. Para poder encontrar la resultante, aplicabas Pitágoras. Hacías el cuadrado de la componente en X al cuadrado más el cuadrado de la componente en Y al cuadrado. Es decir, acá va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ese valor te está dando 4,47 unidades. Y para encontrar el ángulo de la resultante, el ángulo de esa resultante lo vas a sacar con la arcotangente, es decir, la arcotangente del cateto opuesto que va a ser la Y sobre el cateto adyacente que es la X. Si sacamos la arcotangente de esa fracción, nos va a dar 26,56 grados. Fíjate algo fundamental.
La sumatoria de componentes en X es positiva, la sumatoria de las componentes en Y también es positiva, es decir, que si vos sumás esos vectores, por ejemplo, con el método del paralelogramo o con el método de polígono, poniéndolo uno a continuación del otro, lo que vos obtenés es un vector que se encontraría en el primer cuadrante. Fíjate que su componente en Y vale 2 y su componente en X vale 4. Es decir, este sería tu vector resultante. Por eso sacamos el ángulo θ, componente en Y, cateto opuesto 2, componente en X, cateto adyacente 4. Por eso usás la función tangente, porque tenés el cateto opuesto y el cateto adyacente. Chicos, en este video vamos a ver cómo resolver el ejercicio 7 del examen modelo de vectores, que dice así: en la figura se indica un vector C en el plano cartesiano, que es este vector que vemos acá. Marcar la opción que indica módulo y ángulo del vector C. Perfecto. ¿Cómo hacemos para encontrar las componentes de este vector para después con esas componentes obtener el módulo? Lo que se hace es escribir el vector C, y el vector C es igual al punto final donde se encuentra menos el punto inicial del vector. Entonces, punto final es menos 8 en X, 4 en Y. Entonces, punto final, menos 8 en X, 4 en Y. Menos el punto inicial. Punto inicial es 4 en X y menos 1 en Y. Operamos y sumamos los valores en X con los valores en X y los valores en Y con los valores en Y. Vamos con los valores en X. Menos 8 menos 4. Menos 8 menos 4 menos 12. ¿En qué versor me queda? Me queda en el versor Y, porque estoy trabajando sobre el eje X. Ahora vamos con el eje Y versor J. Más 4 menos menos 1. Por lo tanto me queda más 4 más 1. Más 5 en el versor J. Entonces nosotros podemos reescribir este vector C con sus componentes, que serían menos 12 en Y más 5 en J. Entonces, estas son las componentes de nuestro vector, que si lo trasladamos al origen de coordenadas nos va a estar quedando este vector rojo que tenemos acá, que tiene componentes menos 12 en el eje X y 5 en el eje Y. Perfecto. Ahora vamos a sacar el módulo. Para sacar el módulo debemos hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del vector. Entonces, la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto me termina dando 13. Por lo tanto, este vector tiene un módulo de 13. Para sacar el ángulo, lo que debemos hacer es aplicar la función trigonométrica tangente. Que esta función trigonométrica me relaciona los catetos de un triángulo que se puede visualizar debajo del vector. Si ustedes se fijan, acá tenemos un triángulo que, si nosotros ponemos el ángulo aquí, nos está dando que este cateto es el opuesto y este cateto es el adyacente. Entonces, la tangente me relaciona cateto opuesto con cateto adyacente. Y dice, la tangente de este ángulo, que lo vamos a llamar beta, la tangente de beta es igual al opuesto sobre el adyacente. Entonces, cuando yo paso la tangente al otro lado del igual para despejar beta, me queda que beta es igual a la arcotangente del opuesto 5. Si se fijan, este 5 es el mismo que tenemos acá. 5 sobre el adyacente, que vale menos 12.
y eso me termina dando un ángulo de menos 22,62 grados. Pero cuidado, porque ese menos 22,62 es este ángulo. Pero para mostrar en forma completa y correcta el ángulo de este vector, yo lo debo dar con respecto al eje positivo de las x. O sea, debe ser todo este ángulo que estoy marcando acá. Todo este ángulo es el que yo debo dar para que la respuesta sea correcta y completa. Entonces, ¿qué se hace? A 180, que sería toda una vuelta, toda una semivuelta, desde x hasta menos x, le tengo que restar el valor que yo obtuve, 22,62. Entonces, 180 menos 22,62, este tramito, me termina dando este ángulo completo que vale 157,38. Y de esa forma obtenemos módulo y ángulo del vector C. Hola chicos, en este video vamos a resolver el ejercicio 8 del examen modelo de vectores. Y dice así: encuentro la resultante del siguiente gráfico. Nos han dado un gráfico que contiene tres vectores. El vector A con componentes 3 en X y 0 en Y. El vector B que va a tener 0 en X y menos 2 en Y. Y el vector C. El vector C me lo están dando con módulo y ángulo. Entonces, para encontrar la componente en X, vamos a hacer módulo por el coseno del ángulo, y para encontrar la componente en Y, módulo por el seno del ángulo. Eso me da menos 1 en X y 1 en Y. Para encontrar la resultante que me están pidiendo, debo sumar las componentes en X de los tres vectores y después sumar las componentes en Y de los tres vectores. Entonces, 3 más 0 más menos 1. Eso me termina dando 2. Punto y coma para después expresar la componente en Y. 0 menos 2 más 1. 0 menos 2 más 1, eso me da menos 1. Y de esta forma hemos encontrado la resultante del siguiente gráfico. Bien, seguimos en el modelo de examen, ahora vamos al ejercicio 9. En el ejercicio 9 te piden averiguar m y n y te dan como datos el origen del vector que tiene componente en x2, componente en y m menos 2, y te dan el extremo de ese vector que tiene coordenadas 3n, 5. Fíjate que te dan las componentes de tu vector que tiene componente en x menos 5, componente en y 6. Para poder encontrar m y n, lo que se va a plantear va a ser lo siguiente. Es decir, vos tenés que hacer las componentes del extremo menos las componentes del origen. Es decir, si nos vamos a las x, va a ser 3n menos 2, resta de componentes en x, igualado a la componente en x del vector que vale menos 5. Y acá te queda una ecuación donde lo único que tenés que despejar es tu n. Por lo tanto, el 2 que está restando va a pasar sumando. Y el 3 que estaría acá multiplicando a tu n pasa dividiendo. Ya encontraste tu valor de n, que es menos 1. Lo mismo vamos a hacer para encontrar la m, que fíjate está en la componente en y del origen. Otra vez planteamos lo mismo. La componente en y del extremo 5 menos la componente en y del origen. Y eso es igualado a la componente en y de tu vector. Ojo que este signo menos te va a cambiar los signos de lo que tenés adentro del paréntesis. Fíjate que acá podríamos sumar directamente 5 y 2, 7, que estaría sumando a tu m, y va a pasar restando. Es decir, que acá te va a quedar igualado a menos 1, pero como la m también tiene signo negativo, ese signo menos que está multiplicando a tu m pasa dividiendo, menos por menos más, y encontraste también el valor de tu m. Buenas,
En este video vamos a resolver el ejercicio 10 del modelo de examen, el cual nos da un cuadrado de 3 unidades de lado, por lo tanto está dividido en 9 secciones iguales, la cual va a representar cada una una unidad. Nos piden encontrar el módulo de la resta de dichos vectores. Lo primero que vamos a hacer para ubicarnos es llevar estos vectores a un sistema de referencia. Entonces los ubicamos con respecto al vértice. Vamos a notar que las componentes rectangulares del vector A y B van a ser 2 en X, es decir, 2 en X positivo, menos 2 en J negativo, es decir, en menos Y. Entonces, mi vector B va a tener 3 unidades en X y una unidad positiva en Y. Otra forma similar de representar esto, que es lo que nosotros habitualmente usamos, es hacerlo a través de un paréntesis y dos términos separados por una coma. En el primer término se pondrá mi componente en X y esta va a ser mi componente en Y. Entonces, X separado por una coma y mi componente en Y. Lo que debemos hacer al restar vectores es restar componente a componente, es decir, restar las componentes en X y luego restar las componentes en Y. Entonces, al restar mi vector A menos B, es decir, mi vector A es 2 en X menos 2 en Y, al restarle mi vector B, que va a tener 3 en X y 1 en Y, va a quedar 2 menos 3, fíjense, todo lo que va en X. Entonces, 2 menos 3 menos 1. Ahora, para mis componentes en Y, van a ser menos 2 menos 1 va a ser menos 3. Ya tengo las componentes rectangulares, mis componentes en X y en Y de mi vector resta. Ahora para sacar el módulo recurro al teorema de Pitágoras y saco la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado. Entonces, mi componente en X es menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, va a quedar raíz de 3, que al operar me va a quedar 3,16, siendo la opción A de las propuestas en el examen.